¿Cómo están tus miedos hoy? ¿Cómo han avanzado? ¿O cómo te han permitido avanzar los miedos en tu vida? ¿Cuánto te han hecho retroceder? ¿En qué momento te encuentras ahorita en medio de tus decisiones? Hay un miedo ahí presente. En la mayoría de las decisiones, como en la mayoría de los sueños, las ilusiones, las esperanzas, las metas y los objetivos, hay un miedo agazapado. Una advertencia con forma de ilusión que nos prevé de posibles riesgos para nosotros, para nuestra familia, para la vida, etcétera, etcétera. A mi juicio, yo creo que la evolución no nos ha acompañado. Es decir, el desarrollo de nuestro cerebro pareciera que se quedó en la época en que todavía es como si estuviéramos todavía en la copa de los árboles, aún en el siglo 2021, en el siglo XXI. Y es así porque nos comportamos en una ciudad, por ejemplo, en esta vida, en estos pastos urbanos, como si estuviéramos en una selva. Pareciera que nos acosan eh, los mismos peligros, los mismos riesgos. Entonces, obedecemos o reaccionamos de una manera muy dada a lo que hacían nuestros antepasados hace quizás más de 2 millones de años. Ahora, ¿miedo a qué? ¿A qué le tenemos miedo? Que no es igual a tener temor. Son dos, hay que hacer esa distinción. No es lo mismo miedo que temor. Y esto es muy interesante porque por lo menos se han descubierto 4 o 5 miedos fundamentales que atraviesan al humano de punta a punta. Y tomo aquí elementos, por cierto, de mi libro Deep Coaching, en la cual desarrollo casi un capítulo completo con relación al miedo. Por cierto, una de las más recientes o una de las más causas de consultas que recibo en coaching es justamente el miedo de fondo en aquello pues como aquello que nos impide o que le impide al cliente alcanzar lo que tanto desea. Miedo, repito, como una ilusión, como una estructura de la mente que cumple una función de protegernos, pero que cuando dejamos que crezca como una maleza en el patio de la casa, se apodera de la casa y termina rigiendo la vida de las personas. Entonces nos movemos o se mueven en función del miedo de base. Todo pasa por el miedo. Y eso pues pinta de gris una vida que puede ser muy colorida. ¿Cuáles son esos miedos, digamos, universales? Por ejemplo, el miedo al cambio es uno de los más importantes, pero realmente no es miedo al cambio, es miedo a ser cambiado. Eso es en el fondo lo que está pasando. El otro miedo es miedo al fracaso, o más bien será miedo a intentarlo. El miedo al qué dirán, o más bien el miedo a tu propio escrutinio. Puede ser doloroso, ¿no? O por lo menos así lo aparenta. El miedo a no ser suficientes, o más bien será el miedo a mostrarnos, a brillar con luz propia. Interesante. Y el miedo al rechazo. Ese quizás es el miedo más primigenio, es el que constituimos apenas con días de nacidos, en el cual nos separan de mamá y nos ponen a dormir en otro cuarto, o hay una separación propia en esa relación tan íntima con la madre, principalmente con la madre. Entonces, fíjense, los miedos se basan en supuestos. Son adelantos de un y en el caso de. Normalmente la frase que más se usa en el caso de los miedos tiene que ver con la frase ¿y si tal cosa? Nos queremos mudar, pero ¿y si nos pasa? ¿Y si ocurriera? ¿Y si perdemos el trabajo? ¿Y si perdemos la familia? ¿Y si me enfermo? Fíjense que todos son presupuestos de algo que obviamente no ha ocurrido, pero que le damos tal valor como que si fuese un hecho ineludible, cuando no lo es. Cuando tú revisas aquellos,
aquellas etapas de tu vida en la cual tuviste miedo ante una circunstancia determinada, querías lograr algo y te daba miedo ir hacia allá, y luego lo superaste, te das cuenta cómo el miedo al final se desvanece, como nubes en el cielo. Se desvanece, no está más. Basta con que se le mire a los ojos, se enfrente y nos podremos dar cuenta cómo ese constructo desaparece. Entonces, en realidad, hablando en realidad siempre entre comillas, no se le tiene miedo a la oscuridad, se le tiene miedo a lo que hay en ella, no a la oscuridad. La oscuridad en sí misma es inocua, pero son los fantasmas que pensamos que habitan en la oscuridad lo que nos producen tal miedo. No le tenemos miedo a las alturas, no es verdad. Le tenemos miedo a caernos, eso sí. La altura como tal, repito, es inocua. No le tienes miedo a la gente que te rodea, le tienes miedo al rechazo realmente. El tema social no es un tema de si estoy o no estoy con la gente, es que en un momento dado me asalta el miedo, me asalta la duda de poder ser rechazado, de no ser acogido en el clan. El miedo, no, realmente no le tenemos miedo al amor, le tenemos miedo a no ser amados. Y en función de eso no nos atrevemos a arriesgarnos. Y no tenemos miedo a dejarlo ir realmente. Tenemos miedo a la idea de aceptar de que ya se fue. Fíjense qué interesante. Repito, son constructos mentales. Ahora, la pregunta de rigor acá es la que siempre nos hacemos, y le hago yo a mis clientes sobre todo, y me hago muchas veces a mí mismo, ¿qué pasaría si no tuviera miedo? ¿De qué serías tú capaz si no tuvieras miedo? Imagínate, solamente imagínate, por un día en que el miedo no está. Digamos, ese día te levantaste, te vestiste de coraje, te pusiste tu mejor camisa de valentía y saliste a la vida. ¿Qué serías capaz de hacer solo ese día? Y dejaste el miedo engavetado allá, en algún lugar donde no hace presencia. Quizás te des cuenta de que la mayoría de tus limitaciones, si no todas, se fundamentan en un miedo inexistente. Inexistente en la práctica, existente a nivel, repito, como un constructo mental. Entonces, es el tema de abrazar al miedo. Mientras, es decir, a ver, hay una cosa que no puedes hacer. Esto está negado de plano. Mantenerte pasivo frente a él. Pasivo e inerme frente a él. En ese momento te arropa, como una inmensa ola donde no hay más nada que hacer. El tema es observarlo y enfrentarlo. Y desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, desde esa mirada de enfrentar, de gestionarlo, entonces podemos darnos cuenta que realmente es hijo nuestro, lo hemos constituido como tal. Y en el momento en que tú lo enfrentas y le dices, ok, ¿de qué se trata este miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no ha pasado. ¿Qué debo hacer en caso de, para lograr eso que deseo? Ahí está. En ese instante te estás acercando al miedo, lo estás abrazando, lo estás reconociendo, lo estás aceptando. Está en nosotros, como digo, evolutivamente nos seguimos comportando como si estuviéramos en las sabanas africanas, temeroso de algún diente de sable que ya no está. Habrán otras cosas en una ciudad, pero no ese nivel de, digamos, de riesgo que se corría antes, donde el promedio de vida no llegaba a los 20 años, hace unos cuantos millones, hace un par de millones de años atrás, o menos. Entonces, es muy interesante porque en el momento en que tú lo aceptas, lo adoptas y lo ves como parte constitutiva, en ese momento te puedes hasta hermanar con él y decir, ok, voy a hacer lo que tengo que hacer aún con miedo. Es más, le pides a miedo que te acompañe en tu jornada y lo llevas al lado y comienzas a trabajar y a hacer lo que vas a hacer y tomas la decisión que debas tomar. Y te vas a dar cuenta cómo al mirar a un lado el miedo no va a estar más. Reconócelo, repito, acéptalo, abrázalo. Y abrázalo tan fuerte hasta que lo ahogues. Desaparecerá por su propia cuenta.
Por cierto, esto me hace recordar una historia muy conocida del famoso, de este escalador que quedó colgando de una soga una terrible noche de ventiscas heladas en una lejana montaña. Y en medio de su desesperación, colgando solo de su cuerda, desorientado por completo, pidió a Dios que lo ayudara. Y una voz le dijo, corta la cuerda. Y en ese momento tuvo más miedo que nunca. Dudó, no creyó en sí mismo, ni en la palabra de Dios, ni en sus corazonadas, ni en su intuición. Y no la cortó. Al día siguiente lo encontraron colgando de su cuerda a 20 centímetros de una saliente salvadora. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la palabra o la intuición o esa corazonada que nos dice, hazlo, atrévete, pero el miedo es mayor? Un tema a trabajar, un tema que es fundamental que lo trabajemos, porque la vida, yo la veo la vida como un postre para comérselo hoy, no para guardarlo para un futuro, para mañana. Mañana no sabemos. Así es que, hermánate con el miedo, abrázalo. Es tu propio constructo. Y avanza hacia donde tienes que ir con él. En su momento desaparecerá. Finalmente, cuando el miedo toca la puerta y la fe se encarga de abrirla, el miedo desaparece. Si te gustó este video, por favor, regálame un buen me gusta y suscríbete a mi canal para seguirte enviando 2 veces por semana. Voy a estar subiendo videos de este tipo y te llegará tu notificación. Dale, que estés muy bien. Hasta luego.